Nuestros amigos de Farm Aid nos traen una gran solución. Si necesitas comprar un medicamento para ti o tu familia, en Farm Aid te recibimos el récipe de tu doctor de Venezuela. Mándanos tu receta a nuestro correo electrónico, llámanos y te despachamos de inmediato. Puedes pagar por teléfono y te asesoramos con el envío a una dirección local o directamente a Venezuela. Si estás en Miami, acércate a nuestra farmacia ubicada en la dirección que ves en pantalla y te llevas el medicamento al instante. En Farm Aid damos una atención personalizada y te hacemos la vida fácil. Recuerda que si necesitas un medicamento para ti o para tu familiar en Venezuela, en Farm Aid te brindamos una solución simple. Si llamas con la palabra clave Agárrate, te daremos un descuento especial. Este programa es presentado por Farm Aid. Aceptamos el récipe de tu médico de Venezuela. Calogero Tramonte, el estilista de toda la familia. Haz tu cita por turred.com. High Rise Wellness. Regálate un tiempo para relajarte. Un momento solo para ti. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Todo el mundo escandalizado con las condiciones que el Consejo Nacional Electoral le ha puesto a los partidos políticos para que se legitimen, con lo cual se tira por la borda aquello de que la Mesa de la Unidad Democrática era un partido político y que había que protegerlo como institución. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy y de otras cosillas por ahí que tienen que ver con la reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática. Nuestro equipo de periodistas en Venezuela hizo un trabajo acerca de la reacción de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Denise Fernández, con respecto a este tema de la legitimación de los partidos políticos. Vamos a verlo. Rechazar esta decisión del directorio del Consejo Nacional Electoral. Lo rechazamos porque en un país de plena libertad, en un país democrático, en un país donde realmente se practique la democracia, se creen los partidos políticos y es precisamente el ente rector que debe darle prioridad a la permanencia de la existencia de los partidos políticos como soporte fundamental de la democracia. No debe ser el Consejo Nacional Electoral ni el directorio quienes busquen la manera de cercenar o desaparecer a los partidos políticos y nosotros con mucha responsabilidad lo decimos. No debe ser el ente rector atendiendo un llamado o un lineamiento del gobierno nacional o del partido de gobierno quien venga entonces a cerrarle las puertas a los partidos políticos. Al contrario, su deber fundamental y su deber constitucional es garantizarle al pueblo venezolano que tenga la posibilidad de escoger entre la diversidad de factores políticos de los cuales cierta afecto y crean que están sus condiciones políticos y condiciones sociales. Bueno, a veces uno ya no quisiera ni hacer comentarios porque es que el gobierno cada día avanza un paso más. Tiene una estrategia, tiene unos lineamientos y lo sigue paso a paso, pero las reacciones como esta ya hasta, yo creo que no hay ni que meterle el micrófono a este tipo de declaraciones. Se lo digo a los periodistas que están en Venezuela, porque entonces es que el sistema, que la democracia, que la Carta Democrática, que la Constitución, que las leyes, que no sé qué, que ajá. Esto todo es el cuento que estamos oyendo todo el tiempo, pero el gobierno va a avanzar y ahora avanza con esto de la legitimación de los partidos políticos para anular la mayoría de las opciones o las opciones que tienen mayoría en el país. Pero yo no quiero seguir ya analizando ni sacando conclusiones. Vamos a conversar con Pedro Pedrosa, que ya lo tenemos, consultor político, ya lo tenemos vía Skype desde Venezuela. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Hola Patricia, buenas noches para ti, para los televidentes de Agárrate. Espero que hayan disfrutado la entrevista pasada y que esta la disfruten aún más. Bueno, eso de disfrutar, yo no sé, yo disfruto en el teatro, en el cine, en la playa. Yo con esto que está pasando en Venezuela, lo menos que hago es disfrutar, Pedro. Porque dime tú. Bueno, Patricia, yo te hago una precisión ahí. Yo creo que la gente tiene que empezar a disfrutar el placer de abrir los ojos y de encontrarse con la realidad. Los venezolanos no podemos seguir postergando deliberadamente y por miedo el destino que nuestros errores ha forjado. Nuestros errores como gentilicio, como venezolanos, ha forjado el destino, ha forjado el presente que tenemos y el destino que tendremos que enfrentar, que es bastante duro. Pedro, esto de la legitimación de los partidos políticos, fíjate, va por un lado, es como que si
los carriles del país fueran paralelos y nunca se cruzaran, ¿no? El gobierno está haciendo su trabajito y ahora viene la anulación prácticamente a través de estas condiciones de los partidos políticos de oposición, pero por el otro lado va la Mesa de la Unidad Democrática, que ayer dijo que iban a pensar las cosas. Van a hacerse una planificación estratégica, astronómica, bilateral, sin consecuencias o con consecuencias. Bueno, un montón de palabras que pusieron juntas y en conclusión ellos mismos se van a reestructurar, ¿no? Y por otra vía va el país, que está desesperado por una solución, pasando hambre, pasando tragedias, pasando trabajo, y aquí no se vislumbra que vaya a haber una salida realmente ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, sino que el gobierno se va a seguir saliendo con la suya. Bueno, Patricia, en primer lugar, los partidos políticos venezolanos y la partidocracia instalada en el Sindicato Único de Oposición, conocido como Mesa de la Unidad Democrática, son los que yo le expresaba en estos días a otra colega tuya venezolana allá en Miami, son el triunfo de uno de los seres más despreciables de la comunicación venezolana, como es Mario Silva, que hablaba de disociados. Bueno, los partidos políticos están disociados de la realidad del país. Uno escucha, mira, te nombro más o menos, porque más o menos tenemos tiempo, la parrilla de programas que tenemos de opinión en Venezuela. Uno escucha palabras más, palabras menos, el radar de los barrios, conexión. Entonces son los programas que le quedan a la gente, cada vez son menos, pero cada vez más atendidos por más personas. Y escuchas a dirigentes políticos, escuchas a Borges, a Velázquez, al inefable jefe de la bancada opositora, Stalin González, hablar de mantener la cabeza fría, tenemos que organizarnos. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo estos individuos que me piden que me organice, me van a decir que ahorita ellos se van a reorganizar? Y mientras ellos se reorganizan, repito estas cifras, un venezolano muere a manos de la violencia cada 20 minutos, se estima que 500.000 de personas o más hurgan en la basura para llevarse un pedazo de comida a la boca, y alrededor de 67 personas fallecen semanalmente en hospitales por falta de medicamentos, en hospitales y en clínicas privadas, por falta de medicamentos. Entonces, esto de la relegitimación de los partidos políticos es una muestra de que los partidos políticos que hacen vida en la oposición venezolana no pueden caminar y mascar chicle al mismo tiempo, porque ellos saben esto desde noviembre o diciembre. Y desde noviembre o diciembre han estado viendo para el techo, hurgándose el ombligo, mirándose unos a otros y hablando cosas irrelevantes. Entonces, uno en definitiva se pregunta, ¿en manos de quién estamos? Y en manos de quién estamos mientras estas cifras que te acabo de dar se agravan día a día. La disociación, claro que están disociados, porque ellos andan por un lado y el país está por otro lado. Aquí se combinan una serie de factores, los intereses personales, los intereses partidistas, los intereses económicos que existen dentro de la oposición, ya que recordemos que la política en Venezuela básicamente se hace a la sombra de la renta petrolera y ahí todos comen. Y finalmente, la falta, en estos días Antonio Sánchez García llamaba la falta de conciencia de estos micropolíticos que parecen no querer asumir el poder en la espantosa realidad que vive Venezuela. ¿Por qué? Porque eso significaría tener que tomar medidas muy impopulares que ninguno de ellos desea asumir, porque es mejor ser simpático que ser impopular. Ahora, ¿qué va a pasar con los partidos políticos? ¿Y cómo? Porque por un lado está la deslegitimación de la MUD y como partido político, y por otro lado están pidiendo los políticos elecciones regionales, los políticos de oposición. Bueno,
primera parte de tu pregunta, ¿qué va a pasar con los partidos políticos? A ellos el CNE, a los partidos, les dijo aproximadamente en noviembre, diciembre que este proceso venía. ¿Y por qué viene este proceso? Porque es legal el proceso de relegitimación de partidos políticos. Y el gobierno, el régimen, utiliza la ley convenientemente. O sea, cuando quiere la aplica y cuando no, la quebranta. ¿Qué ocurre? Que los partidos políticos como tal tienen ya 2 o 3 procesos electorales a los cuales no asisten con sus tarjetas, sino que asisten con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Al no obtener votos, que tienen que obtener, creo que es el 0,5% del padrón electoral por el circuito donde se postulan, sea municipal, nacional, regional, como sea, o circuital, cuando es el caso de diputado. Al no obtener estos votos, el partido va a una segunda elección que si no obtiene estos votos, el partido no existe. De hecho, hoy en Venezuela los partidos políticos no existen. Tienen que ir a un proceso de relegitimación. Ese proceso usualmente se llevaba a cabo recogiendo firmas, también el 0,5% por estado, en al menos 12 estados, para ser partido nacional, pero en esta oportunidad el CNE mete la cuchara y va a supervisar la recolección de las firmas. ¿Cómo lo va a hacer? Colocando máquinas para que usted vaya y entonces diga, yo soy militante de Avanzada Progresista, y entonces usted va y firma y lo registra. Le habían dicho en noviembre que le darían 90 días. Esos 90 días se lo redujeron creo que a 24 o a 20 días, porque creo que van a ser 10 fines de semana. Y para cada partido va a ser aún menos, porque están designando como cuota. Los partidos minoritarios empiezan dándole más tiempo a los partidos con mayor poder, en particular al partido con mayor poder, que es Primero Justicia. Que llevará todas las ventajas aquí, Pedro. A eso voy. Según el conocimiento que he podido tener conversando con amigos que aún me quedan en varios partidos políticos, las condiciones son draconianas y casi imposibles de cumplir. Y el único partido que tiene más o menos una capacidad organizativa que le permitiría llegar a la meta sería Primero Justicia. Vamos a dejar este tema así como en suspenso. Vamos a ir un corte, al regreso vamos a continuar hablando de esto, Pedro, porque eso pone en el escenario al Partido Primero Justicia como el único partido de oposición que el gobierno quiere que esté ahí y que por eso le van a dar esta ventaja. ¿Qué va a pasar con Acción Democrática? ¿Qué va a pasar con Voluntad Popular? ¿Qué va a pasar con 20 Venezuela? Al regreso vamos a conversar sobre eso y también vamos a comentar acerca de una entrevista que se le hizo hoy en Globovisión a Henry Falcón, donde dijo algunas cositas bien interesantes. Ya regresamos con Pedro Pedrosa. Agárrate con Patricia Poleo.